Bueno, ayer vamos a comenzar con la tercera clase, que es de las tres, de la serie de tres que íbamos a hablar de lo que fue el establecimiento de Eretz Israel. Y en esta clase, es una clase muy interesante, que es la clase de la guerra de los 6 días. Algo muy, muy interesante, de veras que es algo que uno lo puede estudiar y no deja de sorprender los milagros de Boreolam, los milagros de Akadosh Baruj Hu. Desde el nacimiento, como habíamos comentado en la última clase, el nacimiento del Estado de Israel. ¿Cómo fue que nació el Estado de Israel en 1948? Los árabes nunca aceptaron, los árabes rechazaron toda posibilidad de convivencia. No les interesaba la convivencia, no les interesaba la partición, aunque les habían dado mucho más espacio, mucho más territorio a los árabes que a los judíos. Por lo tanto, hicieron todo lo posible por destruir todo ese convenio. Vamos a echar a los judíos al mar. Ese era el lema de los árabes, refiriéndose a un segundo holocausto. Es lo que querían hacer: atacarlo a Israel de todos lados, del norte, del sur y de Jordania, y echarlos y empujarlos al mar. Los países árabes no habían aceptado la derrota fácilmente. ¿Se acuerdan que dijimos la guerra de la independencia en 1948, contamos la semana pasada? No aceptaron la derrota fácilmente. Todo el tiempo estuvieron planeando la revancha. En 1957, Israel había conquistado la península del Sinai. Cuando finalizó la guerra, había hecho algo que ningún otro país hace. Después de haber conquistado una zona de guerra, para llegar a un acuerdo de paz con Egipto, le entrega lo que había conquistado. ¿Qué país, después de haber conquistado, todavía le entrega para hacer todo, siempre para hacer shalom, para hacer la paz? Bueno, las condiciones de la retirada de israelí eran que en el Sinai, en toda esa península del Sinai, que ahora se la voy a mostrar, se mantuviera desmilitarizada. Quiere decir, que no estén los egipcios, ok, nosotros nos vamos, pero no pueden, porque es una zona que tiene que estar abierta. Entonces la condición era que no estén ahí nadie, sino que ahí estuvieran las fuerzas de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, algo que sea independiente. Esa fue la condición de que Israel se iba a retirar de ese lugar que ya había conquistado. Estados Unidos, con otras naciones, también habían garantizado ese acuerdo. Van a estar ahí la ONU, Organización de las Naciones Unidas, Israel más al norte, Egipto más al sur, y esa zona va a estar toda desmilitarizada. Quiere decir, todo esto que ven acá, abajo, es la parte que Israel dijo que no, o sea, Israel devolvió para hacer paz. Sin embargo, las fuerzas egipcias violaron ese acuerdo. No les interesó, violaron el acuerdo, cruzaron el canal de Suez y entraron a la península del Sinai. Esto que ven acá es la península del Sinai. No les interesó el acuerdo, sacaron a todos. Vamos a ver ahora. En 1964 también Israel había creado una compañía que administraba el agua de todo Israel, desde el Jordán, que es de ahí, luego al río, al Tiberia, ¿sí?, al lago de Tiberia, y después de ahí es el agua para todo Israel. Aún hoy en día, todo Israel, el agua viene, no desde el mar, sino que desde el norte. Se llamaba Amovila Arzi. De acá era el agua que se administraba desde ahí, acá lo ven, desde el río Jordán, y pasaba todo hasta abajo, hasta el desierto del Negev. Y a pesar de que había una cantidad de agua que Israel se había comprometido, acordado en los acuerdos internacionales, los sirios empezaron a sabotear. ¿Qué? Empezaron a sabotear todo eso, esa compañía israelí, que desviaron el caudal de agua. Todo el río Jordán lo empezaron a desviar, para que no llegue agua a Israel. O sea, ya estaban por todos lados tratando de molestar al pueblo judío. Los egipcios estaban bajo la presidencia de un presidente que se llamaba Gamal Abdel Nasser. Era el presidente de Egipto. Él ya se había reunido con Siria para comenzar a provocar, hacer todas estas cosas contra Israel. Desvía el caudal, vamos a entrar acá en la península, todo lo que podían hacer para molestar a Israel. ¿Por qué? Porque no estaban
perdieron en la guerra del 48, algo que pensaban que iban a ganar. Habíamos dicho la vez pasada, era algo 100.000 combatientes contra 100 millones de combatientes contra 600.000 judíos, 45 millones eran, después 45 millones contra 600.000 judíos, algo inaudito. En la noche del 14 de mayo 1967, Anwar el-Sadat, después fue presidente de Egipto, Anwar el-Sadat era entonces en el momento el vocero de la Asamblea Nacional de los Árabes. Él llegó al palacio del presidente Nasser y llegó con un aviso de parte de la Unión Soviética. La Unión Soviética eran aliados de Egipto. Los soviéticos habían informado a Sadat, supuestamente, que Israel estaba preparando para atacar Siria. Era totalmente mentira. Él llegó con un aviso, supuestamente de parte de los soviéticos, de que Israel estaba preparándose para atacar Siria. Eso fue el informe que le dio Sadat, Anwar el-Sadat, al presidente Nasser. Entonces Nasser inmediatamente le pregunta a su general, el general de las Fuerzas Armadas, se llamaba el mariscal Amer, le pregunta: ¿estamos preparados para una guerra contra Israel? Tenemos que vencer a Israel. ¿Estamos preparados? El mariscal Amer le dijo que seguro, no hay duda, el ejército egipcio es mucho más fuerte que el ejército israelí y los podemos acabar. Entonces se apoyó el presidente Nasser en su general Abdel Amer, para atacar a Israel. El 15 de mayo, las tropas egipcias, como dijimos, entran a lo que es la península del Sinai, mientras en Israel ese día era Yom Ha'atzmaut. Ese día, mientras los egipcios iban entrando a la península, iban entrando al Sinai, Israel está festejando Yom Ha'atzmaut, lo festejan, ahí está la península del Sinai, como estaban entrando, y mientras Israel estaban haciendo un desfile muy grande en Tel Aviv, era el día de la independencia, el día de Yom Ha'atzmaut. Entonces le informan al primer ministro de ese entonces, se llamaba Levi Eshkol, le informan al primer ministro de que los egipcios, el ejército egipcio está cruzando la península del Sinai y está entrando, está cruzando lo que es el canal de Suez y está entrando a la península del Sinai. Así le informan en el medio de la fiesta de Yom Ha'atzmaut, que era un día 15 de mayo de 1967. Ese día, entonces, primero que todo, Levi Eshkol, que era el primer ministro, decide llamar de urgencia a 3.000 reservistas. En Israel eran muy pocos los soldados. Prácticamente eran los reservistas, ¿quiénes son los reservistas? La gente grande que ya pasó alguna vez o que no pasó por el ejército, pero no tenían edad para combatir, no tenían edad para ser soldados, pero de todas maneras hasta hoy en día son lo que se llaman miluim, los reservistas. Israel entonces declara estado de emergencia, porque algo raro estaba pasando. La tensión se siente en la calle, la tensión se siente en todos lados. En cualquier momento puede estallar una guerra. El 22 de mayo de 1967, el presidente egipcio, Abdel Nasser, declaró que el estrecho de Tirán, es un estrecho donde pasan ahí barcos, era el acceso marítimo para Israel al Golfo de Aqaba, al Mar Rojo, lo cerró y declaró que ya estaba cerrado para las embarcaciones israelíes. Ninguna embarcación israelí puede pasar por ahí, o cualquier embarcación que no sea israelí, pero cuyo destino sea Israel, cerró lo que es el estrecho de Tirán. Ahora lo vamos a ver. Acá es cuando llaman a los reservistas, llamaron a 3.000 reservistas. Este es el presidente Gamal Abdel Nasser y cierra, acá pueden ver el Mar Rojo abajo, eso es el estrecho de Tirán. Cierra ahí con milicias, con barcos egipcios, y ningún barco israelí, ni ningún barco que tenga destino a Israel puede pasar por ahí. Eso es una provocación muy grande. Egipto le avisó incluso al secretario general de la ONU para que se retiren del canal de Suez, se retiren de ellos. Dijimos que ellos los habían puesto después, Israel había ganado, les entregó con la condición de que ahí quienes tenían que estar, los de la ONU. Egipto le manda avisar a la ONU que se retire, que se vayan. La fuerza de paz de las Naciones Unidas fueron expulsadas. Esto es una foto también de cuando se empiezan a retirar la caravana de coches y de los soldados de la ONU.
Y todo el mundo empezó a ver esto y nadie hizo absolutamente nada. Nadie levantó el dedo para decir qué está pasando, por qué. Si esto era un acuerdo que habían quedado. Nadie en el mundo impidió la avanzada de los egipcios. De acuerdo a la ley internacional, cuando alguien bloquea un puerto, eso se considera prácticamente un acto de guerra. Todos los hombres de Israel, entonces todos los hombres de Israel son llamados a las reservas. Obvio, hasta los 50 años, no, más grandes no, pero están llamados para las reservas. En un momento, Israel no reaccionó, en un primer momento Israel no reaccionó, sino que trató de buscar una solución pacífica. Levi Eshkol era el primer ministro, él de todas maneras buscaba alguna solución pacífica, no quería llegar a la guerra. Mientras tanto, el presidente de Egipto, Nasser, se tornó cada vez más agresivo, y ya empezaba a agresiones contra Israel. Esto, más que una provocación, era un acto de guerra. Eran agresiones muy duras, vamos a ver ahora. Como ya mencionó la Torá, cuando Bilam quiso maldecir al pueblo judío, que el rey Balak de Moab lo había contratado, él fue a maldecir y al final, por más que quiso maldecir, no le salían las maldiciones, le salían puras bendiciones. Y una de las bendiciones que dijo, sin quererlo, en Am Levadam Ishkom Ubagoim Loid Hashab. Este es un pueblo que está solo y entre las naciones nadie lo considera. Nadie levantó un dedo para decir qué está pasando. Lo que dijo Bilam, es un pueblo en Am Levadam Ishkom, es un pueblo que está habitando solo, Ubagoim, y entre los Goim, entre las naciones, lo Hashab, no es considerado. Así como había ocurrido ya en 1948, la pequeña nación se quedaba sola otra vez. En 1948, cuando todos los ejércitos contra Israel, nadie abogó. La ONU había hecho la repartición, lo que le tocaba a Israel, nadie dijo nada. Lo mismo ahora, en 1967, nadie levantó un dedo para decir que Israel iba a ser atacada de algo que era un acuerdo, que se hizo un acuerdo en el Sinai. Israel quedó sola, Israel quedó abandonada. Esto entonces hizo que el presidente de Egipto, Nasser, todavía tomó más motivación. Nadie viene a la ayuda de Israel, me dejan el camino solo para atacar a Israel. Al ver que no llegaría ninguna ayuda de Israel, el presidente Nasser estaba seguro de su triunfo militar. Tenía la superioridad numérica, era impresionante. Los países árabes, liderados por Egipto, Egipto era el principal y todos los países árabes iban detrás del presidente Nasser, anunciaron la inminente guerra y declaraban el final de Israel. Todos los países árabes. Pero Levi Eshkol era un hombre que, como dijimos, era el primer ministro, quería evitar la guerra a como dé lugar. Hizo entonces lo que sea. No tenía carisma, le faltaba incluso era objeto de burlas. Decían, este señor está durmiendo, y habían hecho afiches de que venía un tractor y lo pisaba. Era un hombre que le gustaba el diálogo, no le gustaba la guerra. Trató de buscar el camino de paz. Y por eso se reunió con el jefe de Estado, Isaac Rabin. Y también con el director de la inteligencia de Israel, Aharon Yarib. Se reunió con ellos dos, Aharon Yarib e Isaac Rabin, para convencerlos de que no había que hacer una guerra. Pero ya estaban amenazados por todos lados. Pero no quería llegar a la guerra. Rabin le dijo que no había posibilidad. Rabin le dijo que había que entrar en la guerra inmediatamente. No podíamos esperar sentados a que vengan todos los ejércitos y ataquen a Israel. Había que pegar primero, porque si no, ya no van a poder levantarse. Sin embargo, el gobierno de Israel decide aplazar 48 horas. Vamos a tomarnos 48 horas para tomar una decisión, a ver qué hacemos con la guerra. Para entonces, ¿qué hicieron? Mandaron al ministro de Relaciones Exteriores, se llamaba Abba Eban, lo mandan a Estados Unidos para que hable con el presidente de Estados Unidos, el presidente Johnson, acá lo vemos, hable con él y para poder detener esa guerra inminente, y también hablar con el presidente de Francia. El presidente de Estados Unidos le dice que él no puede hacer nada. Acababan Estados Unidos de terminar una guerra con Vietnam, una guerra dramática, una guerra que no terminaba más. Entonces ya no querían más cosas, arréglense ustedes, no podemos hacer nada. Pero por favor, necesitamos que nos ayude. No podemos, el presidente Johnson le dijo, no podemos hacer nada, recién terminamos esa guerra. Abdel Nasser, el presidente de Egipto, entonces
se comunicó directamente con la Unión Soviética para tener más información de lo que le habían dicho. Sadat le había dicho que ya Israel estaba por atacar Siria, cuando fue y levantó a todo el ejército. Entonces quiso tener más información, pero sorprendentemente de Rusia le dijeron que no, que las tropas israelíes no estaban en la frontera Rusia y por lo tanto no iban a atacar. ¿Cómo? Pues a mí me dijo Anwar el Sadat que ya Israel iba a atacar Siria. No es cierto. Sin embargo, la movilización egipcia ya se había levantado. Todo el mundo árabe ya se había levantado y Nasser era el héroe. O sea, era el líder que llevaba a todos los ejércitos árabes y ahora él ya no podía defraudarlos. ¿Cómo les va a decir que no? Ahora ya no hay guerra. No podía. El 27 de mayo de 1967, el presidente egipcio Nasser declaró lo siguiente, y no solamente, sino que puso un vocero que hable en hebreo, para que en ese momento no había muchas radios en Israel, radios israelíes. Todas las radios que se escuchaban en Israel eran radios árabes. Hoy mismo, cuando uno va en el coche y prende la radio, la mayoría son radios árabes. Tiene que estar cambiándole y buscando hasta que encuentra una radio israelí. Pero todas son árabes. Entonces, de repente, en las radios árabes empezaban a decir, declarando el presidente Nasser, nuestro objetivo será la destrucción de Israel. Para que escuchen en hebreo los judíos. En la radio del Cairo transmitían y decían el siguiente mensaje. El presidente Nasser anuncia que nuestro objetivo es apoderarnos de Israel y liberar Palestina. Los mataremos, los quemaremos, los pulverizaremos. Así era constantemente la radio, las noticias que todo el día anunciaban en hebreo. Oh sionistas, decía, 100 millones de soldados los van a destruir. El presidente de la OLP, en ese momento se llamaba Ahmed Zukairi, él declaró, los judíos que sobrevivan a la guerra, una guerra que es inminente, serían autorizados a permanecer en Palestina, pero no esperamos que muchos sobrevivan. Así declaró el presidente de la OLP. Prepárense, decía el presidente Nasser, porque 100 millones de árabes van a cavar vuestras tumbas. Ese era el anuncio constantemente, 100 millones de árabes contra 2 millones de judíos. El gobierno jordano declaró que en caso de que comience una guerra entre Egipto e Israel, ellos se van a aliar con los egipcios. Lo mismo el ejército sirio. Egipto, Siria, Líbano, Jordania, la guerra ya era inminente. Mientras en Tel Aviv, el primer ministro, estos los afiches que sacaban por todos lados hacia los judíos, o sea, cómo los judíos iban a caer. El presidente, incluso el presidente de Egipto, Nasser, se reúne con el presidente de Irak. Irak también se une a la guerra. O sea, ya tenemos Egipto, Jordania, tenemos Líbano, tenemos Irak, Siria. Rabin le dice al primer ministro de Israel, no hay manera, ya pasaron las 48 horas, Estados Unidos no se quiere meter, nadie se quiere meter, no hay manera, tenemos que dar el primer golpe porque si no, ellos nos atacan, no tenemos manera de responder. Levi Eshkol renuncia, entonces renuncia a la cartera de defensa, o sea, ya no es más, o sea, porque el primer ministro a su vez era el director, el ministro de la cartera de defensa. Él renuncia a la cartera de defensa. Esta es la unión que había entre el rey Hussein de Jordania y con Nasser, que se puso a las órdenes también del presidente de Egipto. Levi Eshkol, que ya él no quería hacer la guerra, pero Rabin le dijo que no hay manera de no hacer la guerra, por lo tanto renuncia y le pasa la cartera de defensa a Moshe Dayan. El famoso Moshe Dayan, el que usaba el parche. Bueno, y él sería quien ahora dirigiría la guerra, porque como Levi Eshkol no quería hacer la guerra, entonces tenía que ser ahora Moshe Dayan. Israel convoca a los soldados, a las fuerzas de reserva. No había tanto. O sea, Israel era más que nada las fuerzas de reserva, los miluim, la gente grande. 270.000 juntaron entre todos. El estado de ánimo de los Yehudim era pesimista. Incluso en Israel preparaban los cajones de madera para los funerales. Estaban empezando a preparar cajones porque se calculaba una masacre tremenda. En los kibutzim cortaban árboles, preparaban maderas para las masacres y
preparaban tumbas en los parques nacionales, cavaban tumbas para lo que iba a pasar, supuestamente, a la espera de lo peor. Todos conocían la diferencia que había entre los países árabes e Israel. Era inminente la diferencia, algo impresionante. Israel contaba entonces con 2,5 millones de habitantes. Los países árabes con 100 millones de habitantes. 100 millones contra 2,5 millones. Mientras que los países árabes que enfrentaban a Israel, dijimos, Egipto, Irak, Jordania, Líbano, todos, aunque no se metió tanto Líbano, pero 100 millones de habitantes. Los ejércitos árabes tenían 4 veces más tanques que Israel. 3 veces más aviones. Israel tenía 150, 200 aviones y los otros tenían más de 1.000 aviones. Algo impresionante. Aparte, lo tenían los aviones más sofisticados que habían recibido de los soviéticos. Aviones MiG eran los nuevos, la última moda de aviones, lo último, invencibles se decían que eran esos aviones. Israel solo contaba con aviones franceses usados que se los regalaron, se los dieron por nada a Israel y ya estaban muy viejos. El 27 de mayo de 1967 el presidente egipcio declaró: estamos listos. Si Rabin quiere probar su fuerza en la guerra, bienvenido, ahlan wa sahlan, dice, bienvenido, vengan, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Nuestro objetivo es la destrucción de Israel. Unos pocos días después, el 1 de junio, el presidente de Irak, se llamaba Abdul Rahman Aref, también se adhirió a Nasser y también declaró: nuestro objetivo es claro, borrar a Israel del mapa. 1967, ya era, apenas faltaban unos días para la guerra. Israel era amenazado por las 3 fronteras, del sur, Egipto, de Siria, el Líbano y Jordania, o sea, por todos lados. Por la frontera del agua del Mediterráneo no, pero por todos lados estaba amenazado. Todo totalmente provocaciones de guerra. Pero Israel tenía que anticiparse, no ser atacado. Pero por otro lado, Israel, ¿cómo se anticipó? El Mossad, sabemos cómo trabaja, tenía trabajando gente en Egipto, gente israelí en Egipto, eran meragelim, espías. Eli Cohen, No, Eli Cohen ya había pasado. Gracias a Eli Cohen también se pudo defender Israel en Siria, en la parte norte. Israel ya lo habían matado a Eli Cohen. Pues les dio los tips y lo mataron. Después un día vamos a hablar una clase exclusivamente de Eli Cohen, que ya lo hicimos una vez en el diplomado. Pero escuchen esto. El director del Mossad se llamaba Meir Amid. Este era el director del Mossad. Y él reclutaba espías árabes, justamente, y tenía colocado espías en muchos lugares, incluso dentro del gobierno egipcio. Uno de esos informantes se llamaba Ashraf Marwan. Ashraf Marwan, le decían el ángel. Hay una serie de Netflix, se llamaba El Ángel. Él mismo, Ashraf Marwan, era espía de Israel. ¿Pero saben quién era? Era el yerno del presidente de Egipto. El yerno de Nasser. Era espía para el Mossad. Ashraf Marwan, acá lo vemos en la boda, cuando estaba casando, y a su vez, él mismo era un espía del Mossad. O sea, Israel tenía espías en todos lados. El Mossad entonces contaba con toda una red de espionaje. El 22 de Iyar, que correspondía al 1 de junio del 67, ese día tuvo un evento impresionante. Ese día cambió. ¿Por qué? Ese evento que sucedió en Israel fue el merecedor de toda la intervención de Akadosh Baruj Hu. Ahí es donde Boreolam entra. ¿Por qué? Se juntaron todos. En Israel hubo unión, hubo paz. Todos los Yudim dejaron de lado sus cosas, todos los Yudim dejaron de lado sus diferencias, Ashkenazim, Sefaradim, religiosos, no religiosos, muy religiosos, todos dejaron las diferencias. Por primera vez en la creación del Estado de Israel, todos los partidos políticos se unieron. Algo que no sabía, y hasta ahora todavía no se ve. Todos los partidos políticos se unieron, algo que hasta hoy en día sigue muy dividido. Se unieron en un gobierno nacional, judíos, religiosos, no religiosos, sefaradim, ashkenazim, izquierda, derecha, que ish echad belev echad, como en Shavuot, como un hombre, iban a pelear todos religiosos, no religiosos, como en Shavuot, que ish echad belev echad, como un solo hombre, como un solo corazón. Así como había sucedido en Shavuot. El gobierno se unió, el gobierno se unificó. Entonces, la decisión era unánime. Hay que atacar y actuar inmediatamente. Poco antes de comenzar la guerra, entonces,
Nasser ya estaba diciendo que Israel los vamos a destruir, los vamos a tirar al mar, van a desaparecer, los vamos a pulverizar. Ya estaba prácticamente, esto era un poco para entender. Israel, aviones 358, los otros tenían casi 1000, 2100 tanques, 4350 tanques, 37 buques de guerra, 130, era algo impresionante, lo que era la diferencia que hay. Israel, ¿qué hace antes de la guerra? Algo parecido a lo que hizo ahora cuando iba a atacar Gaza, que avisaron que iban a entrar todos y al final nunca entraron, no sé si supieron, bueno, hicieron algo parecido. Israel manda a muchísimos soldados a la playa, a Tel Aviv, a que vayan a solearse. Y están las fotos, no las quiero mostrar porque hay bueno, a ustedes sí se las podía mostrar, hay todas mujeres en traje de baño, pero están para que vean los árabes que Israel no se está preparando para la guerra. Entonces estaban asoleándose y mandaron a tomar fotos con fotógrafos, a publicarlas en todos lados. Entonces todos los árabes decían, Israel no se está preparando. Están los soldados, mira qué están haciendo. Están tomando su refresco en las playas. Y mandan a fotografiar a los soldados nadando en el mar, asoleándose en la arena, disfrutando del sol, jugando al voleibol. Los árabes tenían claro que los israelíes no se estaban preparando para la guerra. Los árabes pensaban que los israelíes estaban disfrutando la playa, el sol. Y Hashem estuvo con nosotros. El plan israelí era atacar primero y afectar el poder de la fuerza enemiga. Los ejércitos árabes de Egipto, Jordania, Irak tenían casi 1000 aviones. Israel prácticamente hasta ese momento 200 aviones. Después llegaron más. Israel contaban con 264.000 soldados. Nada más 50.000 soldados y los demás eran todos reservistas. Egipto, 240.000. Siria, Jordania, Líbano, Irak, 307.000. Estamos hablando de 600.000 soldados contra 50.000 soldados israelíes, porque los demás eran reservistas, no eran soldados. Israel tenía en ese momento 157 aviones, los árabes 957 aviones. Israel contaba con 700 con tanques. No trae exactamente cuánto, pero los árabes 2.500 tanques. Era una fuerza totalmente desmedida. Y ahí nadie se vino a quejar de que era una fuerza desmedida, como se fueron a quejar ahora. Nadie se quejó. Nadie ignoraba la superioridad del ejército árabe. Entonces Israel, sabiendo que todo el mundo árabe estaba esperando para atacarlos, hicieron un ataque preventivo y decidieron atacar un lunes 26 de Iyar del año 5727, un 5 de junio de 1967 por la mañana. Y esa fue una historia algo que no se puede entender, y se vio la mano de Boreolam, se ve como Dios estaba en ese momento. La operación se llamaba Mizbah Moquet y era de muchísimo riesgo. Se esperaban que Israel en esa operación perdiera la mayor parte de sus aviones. Israel ya estaba preparado para perder la mayor parte. El ejército israelí sabía que en esa operación iba a perder la mayor parte de sus aviones. Pero tenía que atacar, no podía quedarse sin atacar mientras todos los iban a atacar. Prácticamente la llamaban operación suicida. Así la llamaban en Israel. Entonces, a las 7:15 de la mañana, despegaron casi todos los aviones que tenía Israel. Solamente quedaron 12 en tierra para defenderse de algún ataque enemigo. Pero todos los aviones de Israel, y podían no volver, podía ser un ataque suicida que no volvía nadie, nada más quedaban 12 aviones en Israel. ¿A nivel religioso hubo algo así? Todo, eran todo, que Ish Ehad, Belev Ehad, todo el mundo se unió. El que podía ir a la guerra iba, el que no se metía en los Miklat, pero había que salir. La misión era imposible, era casi imposible, evitar los sistemas de defensa antiaérea. Sabía que los aviones iban a llegar, pero había sistemas de defensa antiaérea que los van a detectar en los aeropuertos militares de Egipto. Los aviones, por lo tanto, tenían que volar muy bajo para que los sistemas de defensa antiaérea de egipcio no los detecte. Los aviones tenían que volar a 20 metros de la tierra. Y no eran aviones normales, eran aviones de guerra, aunque usados. Pero si volaban a más de 20 metros de la tierra, una vez que ya estaban, no a 20 metros todo el tiempo, una vez que ya estaban llegando a Egipto, eran detectados. Por lo tanto, tenían que volar casi sobre la tierra. ¿Saben que a 20 metros de la tierra un avión? Bueno, y así podían evitar toda comunicación. Los pilotos sabían que estaban entrando a la península del Sinai y estaban preparados para enfrentar en los siguientes minutos a los aviones y a la artillería egipcia.
Tenían que volar a 20 metros de altura. Los aviones israelíes llegaron a Egipto sin ningún problema, sin ser interceptados. Salieron a las 7:15 de Israel, llegan a las 7:45 de la mañana, e Israel atacó simultáneamente 11 bases militares egipcias, sin nadie que les pueda disparar. Una sola bala no salió del ejército egipcio. Primero, bombardearon todas las pistas para que no puedan despegar los aviones. Todas las pistas de aterrizaje las bombardearon, destruyeron de tal manera que ningún avión egipcio pueda salir. Una vez que inutilizaron todos los aeropuertos, los aviones israelíes destruyeron prácticamente a toda la aviación egipcia en una sola operación. A las 9 de la mañana, salieron a las 7:15, a las 9 de la mañana Israel ya había destruido casi 200 aviones egipcios. Aparte había aviones en otros lados, en Siria y todo, pero los egipcios no casi todo, sino la mitad de la Fuerza Aérea egipcia. En una sola operación, en una hora, destruyeron la mitad de la Fuerza Aérea egipcia y había dejado inservible la mayoría de las pistas de aterrizaje. Ya no había por dónde los egipcios. Horas después, el ejército de Israel realizó otros 150 ataques. No tenían no había defensa. Más adelante, después del cuarto día, en el amanecer, también las fuerzas aéreas bombardearon las fuerzas, todo, destruyeron prácticamente todo. Pero ¿cómo preguntaron? ¿Cómo puede ser que un ejército tan poderoso, que estaban preparados, no se defendió? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que los egipcios no pudieron detectar a los aviones israelíes? Está bien, volaron a 20 metros, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no atacaron a los aviones? Y ahí es nuestra obligación de empezar a ver en la historia. Porque la historia no es historia. Historia podemos estudiar historia. Hay que aprender la historia, hay que analizar, hay que profundizar y ver qué pasó. No es nada más estudiar. ¿Por qué? Como preguntó Karen, ¿cómo puede ser? ¿Por qué no? Y ahí vamos a descubrir la mano de Boreolam. Cuando uno se mete, vamos a descubrir lo que es la presencia divina, la mano de Boreolam. En la guerra de los 6 días, esta Ashgaha Pratit, esta intervención, fue la que permitió a Israel sobrevivir. Como dijeron, no van a sobrevivir nadie, y triunfar en esto. Vamos a ver qué pasó. ¿Por qué? Esto empezó el 5 de junio, pero ¿por qué nadie disparó? Vean esto. La noche del domingo 4 de junio, Israel atacó el 5 de junio a las 7:15 de la mañana. La noche del domingo 4 de junio. Había un comando mayor del ejército egipcio, decidió hacer un viaje e inspeccionar la península del Sinaí. La intención era ver todas las tropas que estaban ahí. Era una delegación del comando mayor egipcio. Entre otros estaba el vicepresidente de Egipcio en el avión, estaba el ministro de guerra, estaba el primer ministro de Irak. O sea, iban en un comando, un avión, que iban a inspeccionar a las tropas. Entonces, los egipcios decidieron que esos aviones que iban a llevar al comando egipcio iba a salir exactamente a las 7 de la mañana, iban a partir para el canal de Suez, para partir para lo que era la península del Sinaí. Por lo tanto, el comando militar egipcio prohibió la activación de cualquier tipo de artillería. O sea, señores, nadie se le ocurra disparar porque ahora viene el mayor comando de Egipto. Entonces, tenían orden de que nadie podía disparar nada. Todo el mundo tenía que estar calmado porque ahora van a venir a inspeccionar el vicepresidente de Irak, el ministro de Relaciones, todo. Entonces, desactivaron todo sistema de defensa aéreo entre las 7 y las 8. Sin saber. Israel no sabía esto. Israel no sabía. Esto fue cosa de Boreolam. Israel no sabía. Israel fue a atacar. Sabían que iban a venir y a haber una operación suicida. Pero ¿qué hizo Boreolam? Le mandó en la cabeza a que vayan el comando egipcio y de Irak a inspeccionar. Entonces, como iban a inspeccionar, entonces tuvieron que desactivar toda la artillería antiaérea, porque no sea cosa que se dispare y maten a los propios egipcios. Entonces tuvieron que desactivar todo. ¿Ahí fue cuando atacaron en esta? Sí, pero Israel no sabía que era el momento de eso. Entonces, de esa manera, mientras los aviones israelíes sobrevolaban el Sinai hacia el destino, los sistemas de defensa antiaéreos egipcios estaban todos desactivados. Entonces, no hubo ni un disparo. La orden de los soldados era que en una situación de emergencia, el permiso para la reactivación de la artillería tenía que ser ordenado por el ministro de guerra. Pero el ministro de guerra venía en el avión.
Entonces tampoco pudo ordenar nada. Israel seguía hacia Egipto sin saber de todo este hecho que estaba ocurriendo. Pero resulta que el ministro de guerra estaba volando en la península del Sinai. A las 7:45 de la mañana, de las 7:15, media hora tardaron, 7:45, cuando estaban llegando los aviones israelíes a las bases aéreas, los soldados egipcios que estaban encargados de la defensa estaban desayunando, porque no estaban activados porque sabían que ahora venía el comando egipcio, entonces estaban desayunando en ese momento. De repente, al ver los aviones israelíes, empezaron a discutir entre los soldados, los militares. Tenemos que disparar. No, hay órdenes estrictas porque también ahora viene el comando, no podemos disparar. Empezaron a discutir entre ellos si disparar o no. Veían a los aviones israelíes, pero cuando al fin entendieron que había que disparar, ya era demasiado tarde. Israel había acabado con la aviación. Israel acabó. Cuando decidieron que había que... Pero ya venía el comando. Israel atacó primero, dijimos, a las pistas para que no pueda, y luego a los aviones. Israel ya había destruido la mitad de la Fuerza Aérea Egipcia. Pero ¿qué hubiera pasado si esa importante delegación egipcia no estuviera en vuelo entre las 7 y las 8 de la mañana? Obvio. Las defensas antiaéreas estaban disparando, la mayoría de los aviones israelíes hubiesen destruido y hubiesen sido derribados antes de llegar a la península. Esa es la Shahá Pratit, esa es la intervención de Akadosh Baruj Hu, sin saberlo. Los pilotos israelíes, en verdad, después dijeron que sí habían visto ese avión del comando que venía, no sabían quién venía adentro, pero no eran aviones normales, eran aviones gigantes. Se dieron cuenta, pidieron permiso para atacar a ese avión, sabiendo que era un avión egipcio, pero desde Israel no les autorizaron, porque no sabían si eran civiles, quién decía, no pueden matar a civiles, no, pero podían haber destruido también ese avión. Este primer ataque de la Fuerza Aérea se destruyó, como dijimos, la mitad de toda la Fuerza Aérea egipcia y fue decisivo en el ataque, pero sucedió algo más. Esto para que vean cómo destruyó en un momento, en 2 horas se acabó la mitad de la Fuerza Aérea egipcia. Quedaron totalmente los aviones egipcios hechos polvo, hechos cenizas. Estos son los soldados israelíes junto a un avión egipcio destruido. Y estas eran la artillería de los egipcios, antiaérea, pero no podían activarla porque estaban esperando que venga el comando mayor de Egipto. Cuando otra cosa pasó. ¿Qué pasó? Todas las mañanas, la Fuerza Aérea Egipcia hacía una inspección. A todos los vuelos a la mañana hacían una inspección de vuelo, un reconocimiento y volaban por toda la península del Sinai con este tipo de aviones MiG. Eran aviones rusos muy sofisticados. Estos aviones eran muy modernos. Prácticamente no había manera de vencer a estos aviones. Y obvio que estos aviones MiG podían vencer fácilmente a los aviones Mirage de Israel, que eran aviones usados franceses. Y estos aviones eran nuevos, rusos, tenía una sofisticación impresionante. Estos vuelos de inspección normalmente se hacían de las 4:30 de la mañana hasta las 8:30. Eran vuelos que salían a inspeccionar toda la península del Sinai. El ejército egipcio hacía estos vuelos en ese horario porque calculaban que si había un ataque de Israel, iba a ser durante las primeras horas de la mañana. Ese lunes, que dijimos, el 5 de junio, 26 de Iyar, a las 7:15 de la mañana los aviones israelíes habían despegado. A las 7:30 los aviones egipcios tenían que estar dando vueltas ahí en la península del Sinai. Había un enfrentamiento inevitable entre aviones, tenía que ser. Israel sabía que obviamente sus aviones era una operación, como dijimos, suicida, que la mayoría de sus aviones no podían contra el ejército, con los aviones egipcios. Increíblemente, como dijimos, a las 7:45 llegaron, destruyeron todo, bombardearon las rutas, dijimos, de despegue, impidiendo que los aviones salgan. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento no hicieron nada? Porque resulta que justamente como al otro día iban a venir el comando, entonces el oficial egipcio que tenía que dar la orden cuando vio a los aviones israelíes que venían, tenía que dar la orden que disparen, pero se demoró, no dio la orden. ¿Por qué? Después que terminó la guerra dio la explicación, y viendo que es la mano de Akadosh Baruj Hu. Este oficial egipcio fue juzgado por Egipto y allí explicó que Muhammad Sidki Mahmud se llamaba, era el jefe de la Fuerza Aérea Egipcia. Un día antes, una noche antes, había organizado una fiesta, el día 4 de junio, habría organizado una fiesta para sus pilotos. Entonces, está bien, la artillería no tenía, pero los pilotos tenían que haber estado vuelta para ir
¿Sí? Ellos los demás, pero ellos los pilotos, le hizo una fiesta a los pilotos que duró hasta las 3, 4 de la mañana, con vino, con champán, con toda la cosa. Y entonces, él era para levantar la moral de los egipcios. No era para levantar la moral, era obra de Boré Olam para que se queden dormidos. La fiesta incluía bailes, comida, bebida, y se extendió hasta las 3, 4 de la mañana. Y esto hizo que se quedaran dormidos. Entonces, los que tenían que salir a patrullar los aviones tampoco salieron. Unos se quedaron dormidos y el otro porque venía el comando. Solamente Hashem puso en la cabeza al jefe de la Fuerza Aérea Egipcia para que éste les organice una fiesta hasta altas horas de la noche, y se quedaron dormidos y no pudieron, y así Israel pudo entrar libremente sin un misil, nada, ni siquiera un tiro, una bala. Ese mismo día, como dijimos, a las 9:30 de la mañana, Israel ya destruyó la mitad de todos los aviones y destruyó todas las pistas. 100 aviones más egipcios aparte de los primeros 200, o sea, primero fueron 200. Ese mismo día siguió bombardeando y 100 aviones más egipcios, o sea, 300 aviones egipcios en 2 horas y media acabó Israel. Los combates en los frentes egipcios y jordano terminaron, como dijo acá, ese día, en un día. Muy bien. Pero ahora empezaba la guerra en las alturas del Golán. Ahora empezaba la guerra en Siria, porque todos estaban ahí. Destruyeron Israel también ese mismo día a las 2:30, atacó Siria y Jordania, y prácticamente también ese mismo día casi terminó con la aviación de Siria y de Jordania. Destruyeron un avión libanés, 23 aviones jordanos, 29 aviones iraquíes, 61 aviones sirios y 398 aviones egipcios ese día. O sea, en 2 días acabaron prácticamente con 452 aviones enemigos. En 2 días, algo que nadie daba un peso por Israel. Las fuerzas de infantería entran en Siria ahora, tienen que entrar ahora en Siria. Ahí mismo empezó el comando israelí, el militar, que justo se disponía, ellos mandaban luego aviones. Entonces, por lo tanto, vino Rusia y mandó a pedir a la ONU un alto al fuego, porque ya veían que Israel estaba acabando con todos. Ahora sí quieren un alto al fuego. En una sola intervención, los aviones israelíes destruyeron prácticamente la Fuerza Aérea Egipcia, el otro día Jordania, el otro día. Y así, después de 2 días de combates, Israel tiene todo el control de los altos del Golán. Algo impresionante. Algo que quiero que vean, porque mientras atacaban en el Golán, también venían los sirios a atacar y no podían atacar, no sabían por qué. Venían a atacar, Israel en un momento les daban ayuda, pero no sabían por qué, y atacaban, pero era algo impresionante lo que estaba pasando. En Israel, de repente, uno solo podía agarrar a cientos o miles de soldados sirios o egipcios, y se pensaban que venía todo un batallón, pero era uno solo. Algo que no se entiende, cosas que después salieron a la luz, combates que después salieron a la luz, y quiero que vean un pequeño video, van a entender algo de cómo fue todo esto. Si las teorías de conspiración no logran explicar la sorprendente victoria de Israel en la guerra de los 6 días y no existió un arma secreta, entonces debemos buscar otra opción. Después de la guerra, el general israelí Holt dio esta explicación. Cuando nuestra nación queda entre la espada y la pared, se levanta y ataca ferozmente. Ese espíritu es el arma secreta del pueblo de Israel. El coraje y la fuerza del pueblo israelí indudablemente tuvieron mucho que ver con su milagrosa victoria. ¿Puede ser que otra fuerza haya actuado en el conflicto? ¿Una fuerza supernatural? ¿Es posible que los grandes profetas del pasado de Israel estaban a punto de recibir su justicia? ¿Y quién confirmaría tal milagrosa intervención? ¿Los israelíes o los árabes? Durante miles de años el pueblo judío estuvo diseminado por naciones del mundo, a menudo hostiles. Pero una esperanza y una herencia común los mantuvo unidos, aun cuando la fe y la tolerancia del pueblo judío se puso a prueba hasta más allá del extremo. Quizá debido a esto el espíritu colectivo y la firmeza de los israelíes se endurecieron como el acero, convirtiéndolos en uno de los guerreros más feroces de la tierra. ¿Acaso esto explica cómo superaron tremendos obstáculos para ganar la guerra de los 6 días? Tal vez, pero puede haber otra explicación.
Estoy convencido de que hubo una intervención divina en la Guerra de los 6 días. Si comparamos los dos ejércitos y vemos el número de soldados y la cantidad de maquinaria, es imposible que hayan triunfado sin ayuda externa. Israel era una nación contra un mar de estados árabes. Parecía que sin duda íbamos a perder y dejar de ser una nación entre naciones cuando ganamos. Y especialmente cuando liberamos la sagrada ciudad de Jerusalén. No tuvimos dudas de que fue una victoria concebida por Dios. Durante la Guerra de los 6 días ocurrieron varios hechos que son muy difíciles de explicar. Parecen estar en el plano de lo supernatural más que en el plano natural. Parecían estar actuando a favor de Israel. Un cabo mujer conducía un jeep con el comandante del regimiento en un vehículo blindado cuando vio en el camino un enorme fuego que se levantaba. El comandante no vio nada y la mujer, pensando que sus antiparras estaban sucias, le gritó que se desviara del camino. Estaba seguro de que había peligro porque conocía bien a la mujer y confiaba en su palabra, aunque no veía nada. Sin embargo, se desvió por otro sendero que apareció entre las dunas. La columna de vehículos que iba detrás lo siguió. Solo un jeep continuó por el camino original. De pronto hubo una tremenda explosión y un incendio. El jeep que no se había desviado pasó directamente por un campo minado egipcio. ¿Acaso esto solo es un fortuito ejemplo de los trucos que la arena del desierto puede jugarle al ojo humano? ¿O en realidad la cabo vio una visión que le advirtió del peligro que había adelante? Más importante, ¿por qué esta guerra estuvo llena de tantos ejemplos de hechos inexplicables que actuaron a favor de Israel? Israel es un milagro, y la forma en que Dios aparece en el campo de batalla a lo largo de la historia de 4000 años es un milagro. En la batalla que llevó a la Guerra de los 6 días en los límites de Siria con Israel, fui gravemente herido durante una batalla muy dura y muy larga. Un tanque me pasó por encima del cuerpo y quedé en el campo de batalla casi muerto. Me quedaban pocos minutos de vida. Cientos de soldados sirios vinieron desde la montaña y me rodearon por todos los costados. En los últimos momentos de mi vida pude oír cómo cargaban las balas para dispararme. Y de pronto, cuando estaban listos para disparar, se dieron vuelta y no lo hicieron. Corrieron rápidamente hacia la montaña. En ese mismo momento pude ver una gran luz que me cubría por todos lados y oí la voz de Dios que le hablaba a mi corazón y decía: «No vas a morir, Gershon. Sé fuerte. Estoy contigo». Poco tiempo después llegaron los soldados israelíes. Me vieron y me llevaron al hospital. Pero lo más extraño sucedió unas pocas semanas después, cuando los observadores de las Naciones Unidas, que observaban la batalla entre los sirios y mi unidad, vinieron y me dijeron: «Vinimos a ayudarte, el divino, vivo y fuerte. Hablamos con los oficiales árabes que comandaron la batalla contra tu unidad y les preguntamos por qué no le dispararon a este joven oficial israelí cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y ellos respondieron: no pudimos matarlo porque cuando estábamos por dispararle de pronto aparecieron miles de ángeles. Los vimos con nuestros ojos y lo único que pudimos hacer fue dar la vuelta y correr rápidamente hacia las montañas». El Dios de los judíos quería a este soldado israelí con vida. Otro gran milagro ocurrió en Sinaí, cuando un soldado israelí que había perdido su unidad estaba solo en la zona y de pronto vio una unidad de egipcios, una unidad militar de miles de egipcios. De pronto, cuando ellos lo vieron, levantaron las manos y caminaron hacia él, creyendo que los capturaría. Él estaba sorprendido. No podía creer lo que veía, pero lo hizo. Los tomó prisioneros. Ellos caminaron detrás de él y él los llevó a la unidad que había perdido. Cuando llegó a su unidad, todos se sorprendieron.
No podían creer que un solo soldado había capturado a miles de egipcios con las manos en alto. Los tomaron prisioneros y los oficiales egipcios inmediatamente comenzaron a investigar. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rindieron ante un solo soldado israelí? Y ellos respondieron, él no estaba solo. Junto con él había miles de ángeles, cada uno con un arma en la mano, listos para dispararnos. Y dijeron, estamos listos para luchar contra soldados israelíes, pero no estamos listos para luchar contra los ángeles de Dios. Cuando vamos a terminar con esto, cuando más adelante ahora faltaba Jerusalén, Israel ya hizo una aplastante victoria, pero Jerusalén todavía quedaba en manos de los jordanos. Entonces, Jerusalén no estaba en los planes en ese momento, tampoco no querían, pero Jordania se metió a pelear, entonces los judíos tuvieron que seguir peleando, y ahora no querían eso, querían defenderse en el sur contra Egipto, en el norte contra Siria, contra Jordania, contra Irak. No era la idea de Jerusalén. Jerusalén ya había caído en manos de los jordanos, aunque se había hecho internacional, pero los jordanos se adueñaron, y ya tenían 19 años que el judío no podía entrar a todo lo que es Iratica, a todo lo que es el Kotel. En ese momento Jordania contaba con 5.000 soldados y los judíos estaban preparando para entrar en Jerusalén. Me acaban de ver imágenes como... Y mientras que ya estaba perdido Egipto y Siria estaban perdidos, pero en las noticias Nasser seguía hablando que nosotros estábamos ganando la guerra y le decía al rey de Jordania, ataca a Israel, nosotros ya estamos entrando a Tel Aviv. Mentira, ya estaban todos perdidos, estábamos entrando a Tel Aviv, y anunciaba a todo el mundo. Y eso fue algo bueno, porque anunciar a todo el mundo que ellos estaban ganando, Israel pudo seguir haciendo su trabajo. Israel no dijo nada que estaban ganando. Moshe Dayan prohibió decir a nadie que Israel estaba ganando la guerra. La gente ya no sabían qué iban a hacer, se calculaba que algo iban a entrar a Jerusalén, a ver qué iba a pasar. Pero Israel le pidió al presidente de Jordania que no se meta, pero el presidente de Jordania no hizo caso, se metió. Entonces Israel ahora tuvo que entrar, entró a Jerusalén, pero los muchachos no sabían ni siquiera los caminos para entrar a todo Iratica, todo donde se va el Robat, no sabían ni por dónde llegar. Ellos habían nacido y nunca fueron al Kotel, porque el Kotel hacía 19 años que no podían entrar. Entonces en ese momento hubo una orden a la Brigada 55 de paracaidistas de Motagur, era el general, para que tomasen la ciudad. Entraban, había algunas pequeñas defensas, pero los jordanos salían disparados, salían corriendo, no entendían por qué. Se asustaban y salían. Todas las brigadas de los jordanios desaparecieron. Y Yehudim iban entrando a todo lo que era el Iratica, y de repente empezaron a entrar y no se dieron cuenta, y alguien como que lo fue de arriba con los paracaidistas le iban indicando, pero iban cayendo solo los soldados jordanos. Se escapaban mientras los soldados, la gente Israel iban entrando camino hacia el Kotel. Habían algunas cosas que que repelían, pero iban entrando sin mucha... no había gente, no había jordanos y supuestamente había 5.000 soldados, pero todas las brigadas iban desapareciendo, hasta que el Mordejai Motagur, que era el general, ordenó que entren, y así fue que de a poco, guiados por paracaidistas, fueron entrando a Eretz Israel. Y ahí llegaron, y vamos a ver este video que es rápido. Estamos pasando la puerta de Arayot, la puerta de los leones. No, estamos dentro de Iratica. No hay fuerza de oposición. No podían creer que se encontraron con el Kotel. חטיבת של מוטרות הינה את כיבוש ירושלים עוד באותו היום במסדר חגיגי בהר הבית.
entraron a Arab Bait. Estoy parado en las escaleras del cótel. Estoy tocando las piedras del cótel. Volvimos a los lugares sagrados para no separarnos de ahí nunca. Vean esto cuando entran. Esta está más interesante. Cuando entra ya dura 2 minutos, 1 minuto. Vamos a entrar, esto cuando iban a entrar. Vamos a ser los primeros que vamos a entrar. Arab Bait de Yadenu, Arab Bait de nuestra mano. Yo estoy bajando hacia el cótel. Yo no soy latí, no soy persona religiosa, nunca fui religiosa. Pero yo estoy tocando ahora el cótel. Shana Azeh Yerushalayim. Israel tomó una tierra y la hizo florecer, una tierra de la nada. Eso fue en los momentos más memorables de la guerra. Cuando llegaron, nadie podía creer el milagro que acababa de ocurrir. Y decían, Arab Bait Beyadenu, Arab Bait Beyadenu. En ese momento los soldados no podían creer lo que había pasado. Así como dijo Netanyahu, el primer ministro de Israel, cuando fue el 71 aniversario, dijo, somos la única nación del planeta que está en la misma tierra, sigue con el mismo nombre, habla la misma lengua y profesa la misma fe que sus antepasados de hace 3000 años. Somos los mismos. Israel es la mayor afirmación en la vida, en la historia del pueblo judío. Y estos son nada más unas imágenes para que vean. Estos son los soldados, ya después de grandes, acá lo van a ver un poquito mejor. ¿Sí? Los mismos soldados que estaban en el cote, los mismos soldados, como ya después de grandes, ya fueron los mismos soldados. Y así pasó, así fue todo este Nes, todo este milagro en Israel. Y después de todo eso, los árabes que habían perdido dijeron, no a la paz, no al reconocimiento y no a la negociación. Los tres no. Aunque ya habían perdido, no queremos paz y vamos a seguir. Y este Abdel Nasser que iba a destruir a Israel, al final pasaron 2 años y murió también de un ataque cardíaco, de cáncer, no sé de qué. Como dice Afachta mispedi le majolli, dice el Teilim, cambiaste mi esped, mi luto, pitachtas aquí por alegría. Todo el mundo estaba cavando esas tumbas, esas maderas, para las tumbas que al final esas mismas maderas de las tumbas se usaron luego para construir la Sukkot, para construir más adelante. Con las mismas maderas que habían hecho los cajones, con las mismas maderas se hicieron luego la Sukkah. Y así dijo Hashem,
Koaman Hashem Sebakot, así dijo Hashem, Od Yeshubun de Sekenim y Sekenot, van a habitar los ancianos de Sekenot, Birjobot y Yerushalayim, en las calles de Jerusalén. Ishmin Santó con un bastón viadó, Merobiamín, de los viejos, Urjobot Air y Maleu, y las calles se van a llenar de Yeladim, Yeladot, Mesahakim, Birjote, así dijo y Yahezkel, que van a jugar los niños, que van a jugar en sus calles. Esto es lo que vemos y esto es lo que pasó. Quiero mostrar con esto, a ver, nada más este pequeño video de un minuto, de medio de un minuto, cómo festejaron, déjame pasar un minuto a ver dónde estaba, cómo festejaron ahí en Jerusalén, después de 3.000 años prácticamente, otra vez pudieron recuperar otra vez Jerusalén, en estación con el Bet HaMikdash. Y esto, que pasó hace muy poco,